Hermanos, nos encontramos a la mitad de nuestro capítulo 11 de la confesión, en el que hemos estado hablando de la justificación, la cual es una doctrina que es esencial no solo para sostener a la iglesia cristiana, sino también esta doctrina es esencial para mantenernos firmes en la fe. Y nosotros, hermanos, sabemos que somos pecadores, y eso implica que, como dice Primera de Juan 3:4, somos infractores de la ley. Dice Primera de Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que si somos pecadores, somos infractores de la ley, y al ser infractores de la ley, como consecuencia somos contados como culpables por un lado y como injustos. Es decir, por un lado tenemos, por causa del pecado, el pecado trae, por así decirlo, por un lado trae la culpa y del otro lado trae la injusticia. La culpa por haber infringido la ley y la injusticia por no haber hecho lo que era conforme a la ley. Por ejemplo, hermanos, si la ley dice no dirás falso testimonio, pero yo digo una mentira, yo no solamente voy a ser culpable de mentir, sino que también voy a ser injusto por no haber hecho lo que tenía que hacer conforme a la ley, porque ese mandamiento no implica meramente que soy responsable de evitar mentir, sino que también soy responsable de esforzarme por decir siempre la verdad. Así que, en pocas palabras, cuando yo infrinjo la ley, mi culpa equivale a una deuda delante de Dios y mi injusticia equivale a una deficiencia o a una falta de obediencia. Y quiero que lo veamos desde esta perspectiva. Cuando Adán estaba en el estado de inocencia, antes de que él cometiera pecado, él era inocente porque él no había pecado. No había culpa en él porque no había pecado en él. Pero también, por así decirlo, él tenía una deficiencia. Su inocencia no era suficiente para que él tuviera derecho a reclamar la vida eterna. Él no había pecado y no tenía culpa, pero él tampoco tenía justicia. ¿Sí me estoy explicando? Él no tenía una obediencia activa y perfecta. Él digamos que él era inocente, no había culpa en él, pero le faltaba algo que era ser obediente a la ley, le faltaba una obediencia activa de la ley. Entonces, no solo tenía Adán, la responsabilidad de mantenerse inocente de pecado, sino también la responsabilidad de obedecer la justicia o hacer lo que es justo. De manera que por la caída nosotros no solo heredamos culpa, sino también heredamos la falta de justicia. Nos falta justicia, nos falta obediencia a la ley de Dios. Y eso es precisamente lo que obtenemos con la justificación. Que por un lado, cuando somos justificados por Cristo, nuestra culpa, nuestra vergüenza por haber pecado es removida por su sangre, y por otro lado se nos imputa o se nos atribuye la justicia o la obediencia a la ley de Dios que cumplió Cristo en nuestro lugar. Así que hasta ahora en nuestro capítulo de la justificación hemos visto en el primer párrafo qué es esta justificación, que es, en pocas palabras, la imputación de la obediencia activa de Cristo y la remisión de nuestro perdón, la remisión o el perdón de nuestra culpa gracias a su muerte en la cruz. Y en el párrafo 2 ya después vimos cuál era el instrumento para aplicar esta justificación, que es la fe. Así que ahora en este párrafo vamos a ver cuál es la causa de la justificación
que en pocas palabras es la pura gracia de Dios. ¿Qué es lo que movió a Dios a justificarnos? La pura gracia de Dios, como lo vamos a ver. Y les invito a que leamos juntos el párrafo 3 de nuestra confesión. Es párrafo 3 del capítulo 11, que dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Así que aquí podemos notar que por un lado nuestra confesión está recapitulando lo que ya se había afirmado en los primeros párrafos, y si queremos simplificar el contenido de nuestro párrafo, podemos dividirlo en dos partes. Y si pueden ver en sus hojas, les subrayé el párrafo. La primera mitad está subrayada con una línea nada más, y la otra es una especie de rayitas distintas. Es un subrayado distinto. Entonces, digamos que la primera parte es la recapitulación de lo que Cristo ya hizo por nosotros, y la segunda parte, a partir de donde dice sin embargo, es lo que el énfasis principal de nuestro párrafo. O sea, la primera mitad responde a la pregunta ¿qué es lo que Cristo hizo en la justificación? Y la segunda mitad responde ¿qué es lo que causó que Cristo hiciera esta justificación? Así que vamos a centrarnos primero en la primera parte, que dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Y si quisiéramos resumir o simplificar esta primera parte, podríamos omitir por un momento toda la información adicional que tiene y centrarnos solamente en el contenido de los verbos que están aquí, que quedaría algo así como: Cristo por su muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por su obediencia satisfizo a la justicia de Dios en favor de ellos. Ahí tenemos dos acciones de parte de Cristo: que Cristo saldó nuestra deuda y que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Es precisamente lo que les estaba explicando al principio. Teníamos una deuda, una culpa, una vergüenza por haber quebrantado la ley de Dios, y Cristo la saldó con su muerte. Pero también Él satisfizo la demanda de justicia o de obediencia perfecta por medio de su propia obediencia, la cual nos es imputada y es obrada a favor de nosotros. Así que, si quisiéramos sintetizar esta primera parte, Cristo por su muerte saldó totalmente la deuda de aquellos que son justificados, y por su obediencia satisfizo la justicia de Dios en favor de ellos. En pocas palabras, su muerte saldó nuestra deuda o quitó nuestra culpa, y su obediencia suplió nuestra falta de obediencia para que pudiéramos ser declarados inocentes y justos, y por sus méritos, no por algún mérito en nosotros. Y la confesión no solo resume esto que ya nos había enseñado, sino que nos da algunos textos para respaldar estas verdades. Por ejemplo, segunda
a los Corintios capítulo 5, 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que enfatiza este versículo? La remisión de nuestra culpa por causa de su muerte. Él murió, Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por otro lado, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que este versículo está respaldando? Que es que la justicia de Jesús es imputada por la imputación de una justicia de Jesús se nos imputa. ¿Por qué? Por su obediencia, porque Él fue obediente, como dice el párrafo que estamos estudiando, que Él satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia en favor de ellos. Él fue obediente a la ley de Dios y eso satisfizo la justicia de Dios. ¿Sí, sí me van siguiendo hasta aquí, hermanos? Entonces, hasta aquí la confesión en la primera parte nos ha recapitulado lo que ya había dicho. Si regresan a su párrafo 1, menciona ahí la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. La obediencia activa de Cristo es eso que Él hizo activamente. Él obedeció la ley de Dios y cumplió esa ley, y esa justicia que Él ganó, esos méritos que Él ganó son los que se nos atribuyen a nosotros para suplir nuestra falta de obediencia a la ley. Y la obediencia pasiva es aquella que por su muerte Él recibe el castigo en nuestro lugar, y entonces nosotros ya somos libres de ese castigo, somos libres de la deuda. La deuda es saldada porque Cristo la pagó con su sangre. Y entonces así pasamos a nuestra segunda parte, a nuestra segunda mitad del párrafo, que dice, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Así que ya dijimos que la primera mitad responde a la pregunta, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Hizo dos cosas: satisfizo y saldó nuestra deuda. Satisfizo la justicia con su obediencia y saldó nuestra deuda. Ahora vamos a responder la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo movió a hacer esto? Y esta parte del párrafo va a enfatizar a Dios como la causa de nuestra justificación. Va a excluir al hombre y a despojarlo de cualquier mérito, diciendo, no fue por nada en ellos, sino por su pura gracia. En primer lugar, lo que vemos que enfatiza en nuestro párrafo es el hecho de que esta justificación fue efectuada por Cristo porque el Padre fue quien lo envió. Dice la confesión, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos. Eso es lo primero que podemos resaltar aquí, que como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso enfatiza esta parte. Fue dado, Cristo fue dado, fue entregado por el Padre, o como lo dice este versículo que conocemos muy bien, Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Padre dio a su Hijo para justificarnos. Él dio a su Hijo como rescate por nosotros. Entonces,
Después la confesión primero resalta que fue gracias a que el Padre dio a su Hijo, y después fue también gracias a que esta obra fue aceptada por el Padre. Esta justificación es aceptada por el Padre, y por eso dice la confesión, por cuanto Cristo fue dado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos. Es decir, estamos viendo estas verdades que encontramos, por ejemplo, en Efesios 5:12, donde dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, esto que hizo Cristo para saldar nuestra deuda y para saldar la justicia de Dios, o para satisfacer la justicia de Dios, fue un sacrificio agradable del cual el Padre se agradó. Es decir, nuestra justificación es válida porque el Padre se agradó, el Padre aceptó la obra de Cristo y Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como dice Mateo 3:17. Entonces, la confesión concluye que la causa de nuestra justificación no es nada en nosotros mismos, no hicimos nada para ganarnos esto, sino fue por la pura gracia de Dios. Dice, no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Y todo esto lo hace la confesión con el fin de exaltar la gracia y la justicia de Dios, tal como lo vemos en Romanos 3:26. Dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este texto está resaltando cómo la obra de Cristo hace evidente que Él es justo al haber castigado a su Hijo y al haber justificado a los pecadores. Él es justo y Él es misericordioso porque no dejó su justicia sin ser cumplida y al mismo tiempo nos ofreció a su Hijo para salvarnos. Y la Escritura hace todo esto ¿para qué, hermanos? Para eliminar toda jactancia humana y para exaltar a Dios como la causa y el autor de nuestra justificación. Eso es exactamente lo que está haciendo el párrafo. Está recapitulando lo que hizo Cristo y después está diciendo, y todo esto que Él hizo, lo hizo de pura gracia, no por nada en ellos, sino para que su gloria, la gloria de su justicia y la gloria de su misericordia o su gracia fueran exaltadas. Entonces, podemos concluir que este párrafo nos está invitando a considerar una vez más la obra perfecta de Cristo, que nos quita por un lado, nos quita la culpa, nos quita la mancha de la vergüenza de nuestro pecado y nos concede la justicia que nos hacía falta, para que podamos ser aceptos totalmente, adecuadamente, perfectamente delante de la presencia del Padre. Y la consecuencia de eso es que eso nos va a llevar a darle la gloria a Dios y a despojarnos a nosotros de toda jactancia, tal como lo vemos en Romanos 3, del 21 al 28. Quiero que leamos juntos esta porción para terminar nuestro estudio, que dice Romanos 3, del 21 al 28. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, así es como concluimos este párrafo. Eso es el contenido de nuestro párrafo. No sé si tengan alguna duda. Pues en el hecho de que le quita la gloria al hombre y los méritos al hombre y exalta su misericordia y exalta su justicia, al mostrarnos que fue por pura gracia y no por algo que hicimos nosotros. ¿Alguna duda, hermanos? ¿No hay- todo quedó muy claro o no me entendieron nada? ¿Sí? Ah, está bien. Entonces vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias que tú has hecho una obra completa para satisfacer tu justicia, para saldar nuestra deuda, para acercarnos a ti, Señor. Nos has dado todo lo que nos hacía falta para estar limpios, para ser declarados justos. Nos has quitado la vergüenza, nos has cubierto de tu justicia, nos has dado más de lo que nosotros pudimos haber ganado con nuestro esfuerzo. Y toda la gloria es para ti, Señor, que esta verdad, que esto que has hecho por nosotros, no se nos olvide, Señor, que como lo escuchábamos hoy, no lo demos por hecho, no nos acostumbremos a tu gracia, no nos olvidemos que no hay nada de qué jactarnos y que hay muchas razones para darte a ti la gloria, para exaltarte, para humillarnos, para reconocer cuánto dependemos de ti. Te suplicamos que nos capacites para no echar en saco roto todas estas verdades, que avives el fuego de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra esperanza, de nuestra certeza y seguridad por los méritos de Cristo y por su obra perfecta, que lo exaltemos verdaderamente en nuestros corazones y que tu Espíritu haga una obra profunda, Señor, en que podamos ver más claramente lo que hizo Cristo y amarlo por su obra, Señor, y que tú seas exaltado, Señor. Bendice a tu pueblo y permite que podamos eh, seguir adorándote y bendiciéndote en tu día, Señor, y también bendice a tu iglesia local en la reunión de miembros que vamos a tener y en todo lo que vamos a hablar y a escuchar, Señor. Te pedimos tu ayuda y tu bendición en nombre de Jesús. Amén.